Raffaello Sanzio da Urbino, conocido como Rafael, nacido en 1483 en Urbino, Italia, fue uno de los más grandes pintores y arquitectos del Renacimiento. Junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, forma la legendaria Trinidad que dio forma al arte occidental. Desde muy joven, Rafael mostró su talento para la pintura bajo la guía de su padre, Giovanni Santi, pintor de la corte de Urbino. A la edad de 25 años, se había convertido en una estrella en ascenso en Roma, encargado por los papas Julio II y León X para crear obras maestras como la Escuela de Atenas y frescos en el Vaticano. Con su estilo elegante, equilibrado y emotivo, Rafael dejó un legado inmortal a través de obras como La Virgen del Prado y La Transfiguración. Aunque murió joven, a los 37 años, en 1520, dio forma al arte del Renacimiento con su visión humanista. No hay información clara sobre el matrimonio o los hijos, pero se dice que Rafael estaba comprometido con María Bibiena. Su vida es una historia de talento, pasión y la fugacidad del genio. Desde las verdes colinas de Urbino, Rafael creció en un entorno lleno de cultura y arte. Urbino, bajo el gobierno del duque Federico da Montefeltro, fue un centro de aprendizaje y estética, donde Rafael estuvo expuesto a filósofos, poetas y pintores desde una edad temprana. Su talento fue pronto reconocido y fue enviado a estudiar al taller de Pietro Perugino en Perugia. Con mirada profunda y una sonrisa dulce, Rafael no solo conquista al público con sus pinceladas, sino también con su encanto y modestia. Aunque vivió una vida corta, dejó una huella atemporal, convirtiéndose en símbolo de belleza y perfección. Rafael no entró en el mundo del arte por un camino fácil, aunque nació en una familia ligada al arte. Su padre, Giovanni Santi, fue pintor y poeta en la corte de Urbino, donde sirvió al duque Federico da Montefeltro. Desde pequeño, Rafael fue guiado por su padre para dibujar, aprender a mezclar colores y dibujar en tablas de madera en el taller familiar. Recordó las tardes sentado con su padre, escuchándolo hablar de grandes pintores como Giotto y Masaccio, que habían inspirado los sueños del joven Rafael. A la edad de 8 años ya creaba bocetos asombrosos y mostraba un dominio de la luz y la forma muy superior al de sus compañeros. En 1494, cuando Rafael tenía 11 años, su padre murió, dejándolo al cuidado de su madre, Magia di Battista Ciarla, y de su tío Bartolomeo. La pérdida de su padre fue un gran shock, pero también impulsó a Rafael a recurrir al arte como una forma de conectarse con el legado de Giovanni. Continuó sus estudios en el taller de su padre, pero Urbino no era lo suficientemente grande como para nutrir su talento. Alrededor de 1495, Rafael fue enviado a Perugia para estudiar con Pietro Perugino, uno de los pintores más destacados de la época. Perugino le enseñó técnicas de fresco, perspectiva y cómo crear figuras gráciles, elementos que luego se convertirían en la firma de Rafael. Bajo la guía de Perugino, Rafael superó rápidamente a los demás estudiantes. Aprendió a pintar cuadros religiosos con ternura y equilibrio, como la Virgen con el Niño y San Juan Bautista. C. Ayrtu Ainuru. A los 17 años fue reconocido como Magister, un título poco común para un artista joven. Rafael recuerda el momento de finalización de los desposorios de la Virgen, 1504, para la iglesia de San Francisco en Città di Castello. El cuadro, inspirado en Perugino, pero con una composición perfecta que le es propia, sorprendió a sacerdotes y espectadores. Una vez se paró frente al cuadro, sintiendo las lágrimas rodar por su rostro, sabiendo que había creado algo que lo superaba a sí mismo. En 1504, Rafael se trasladó a Florencia, el centro artístico de Italia, donde conoció a Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Florencia fue un duro crisol, pero también fue donde Rafael perfeccionó su estilo. Estudió las obras de Leonardo, aprendió a pintar luces y sombras a través de la Mona Lisa
y quedó fascinado por el poder emocional de los bocetos de Miguel Ángel. Rafael pasó horas en iglesias y plazas, observando a la gente y dibujando rostros, gestos y emociones. Pintó una serie de vírgenes, como la Virgen del Prado, 1506, y la Bella Jardinera, 1507, que se distinguen por su dulzura y humanidad, en contraste con la grandeza de Miguel Ángel o el misterio de Leonardo. El tiempo en Florencia no siempre fue fácil. Rafael tuvo que competir con otros pintores talentosos y a veces se sintió eclipsado. Una vez le escribió a un amigo admitiendo que le preocupaba si tenía la fuerza para destacarse entre los gigantes. Una vez, después de que un cuadro fuera rechazado por ser demasiado perugino, Rafael se sentó solo en su estudio, llorando, sintiendo que aún no había encontrado su propia voz. Pero en lugar de darse por vencido, se dedicó a aprender. Estudió anatomía, perspectiva e incluso probó suerte en la arquitectura, un campo que seguiría más tarde. A pesar de su fama, Rafael siempre cargó con un sentimiento de pérdida, y una vez le dijo a un estudiante: «Pinto para olvidar, pero la tristeza nunca me abandona». La vida amorosa de Rafael es una parte misteriosa de su vida, ya que vivió en un período en el que la vida privada de los artistas estaba poco registrada. Se decía que estaba comprometido con María Bibbiena, sobrina del cardenal Bernardo Dovizi da Bibbiena, alrededor de 1514, pero el matrimonio nunca tuvo lugar. Los historiadores creen que Rafael en realidad no quería casarse con María, quien fue elegida para fortalecer los lazos con la Iglesia. Retrasó el matrimonio durante muchos años, y cuando María murió joven, alrededor de 1517, Rafael sintió una mezcla de alivio y culpa. Una vez pintó un pequeño retrato de María, pero el cuadro tenía un aspecto triste, como si se disculpara por no poder amarla. La relación más notable de Rafael fue con Margherita Luti, conocida como la Fornarina, la hija del panadero, una mujer que conoció en Roma alrededor de 1514. Margherita, con su cabello oscuro y su sonrisa seductora, se convirtió en su musa, apareciendo en pinturas como La Fornarina, 1518-1519, y La mujer con velo. Rafael amaba profundamente a Margherita, aunque su relación era considerada inapropiada por la Iglesia y la sociedad de ese momento, porque ella era de clase baja. A menudo se escapaba para encontrarse con ella en el estudio, y sus alumnos decían que se reía más cuando estaba con Margherita. Sin embargo, este amor no está exento de tristeza. Rafael sabía que no podía casarse con Margherita por la presión del Papa y de la familia de Bibbiena. Una vez escribió una carta no enviada, encontrada después de su muerte, en la que llamaba a Margherita mi luz, pero admitía que el destino no permitió que nos perteneciéramos el uno al otro. Una vez, mientras pintaba la Fornarina, Rafael se detuvo a mitad de camino, se cubrió la cara y lloró, al darse cuenta de que su amor solo podía existir en el arte. Cuando murió en 1520, se dice que Margherita se desplomó a su lado de la cama y desde entonces vivió en reclusión y nunca se casó. Rafael no tuvo hijos ni matrimonio formal, pero su amor por Margherita fue la inspiración para sus pinturas más bellas. La mayor tristeza en el amor es la impotencia de no poder vivir plenamente con la persona que se ama, un dolor que llevó consigo por el resto de su vida. Sin embargo, convirtió esa tristeza en arte, dejando obras inmortales sobre el amor y el sacrificio. Rafael era un artista abierto a sus alumnos y clientes, pero también guardaba secretos que solo unas pocas personas cercanas conocían. El mayor secreto de su vida fue el momento en que casi abandonó la pintura en 1507, estando en Florencia. Después de 3 años de competir con Leonardo y Miguel Ángel, Rafael se sintió eclipsado por estos dos genios. Le preocupaba que siempre sería solo un buen pintor, y no una leyenda,
y la presión de los encargos lo agotaba. Rafael guardó este pensamiento para sí mismo y no lo compartió con Perugino ni con sus amigos de Urbino. Pasó semanas en su estudio, dibujando y borrando bocetos, preguntándose si estaba desperdiciando su talento. Una vez escribió una carta a su tío Bartolomeo diciéndole que quería regresar a Urbino para vivir una vida sencilla, pero no envió la carta. A menudo caminaba solo por el río Arno, mirando el agua y llorando, sintiendo que no tenía fuerzas para continuar. Una noche, casi quemó todos sus dibujos, pero un estudiante lo detuvo, recordándole que «Tu arte es la luz del mundo». Rafael guardó este secreto porque temía que arruinara la imagen de confianza que todos amaban. Pero fue enfrentar sus miedos lo que lo ayudó a crecer. En 1508 decidió trasladarse a Roma, donde creó la Escuela de Atenas y se estableció. Este secreto es parte de quién es, un recordatorio de que incluso los genios tienen momentos de duda. La familia de Rafael, aunque reducida en número cuando llegó a la edad adulta, jugó un papel importante al ayudarlo a superar su dolor. Sobre la muerte de su madre Magia, su tío Bartolomeo, quien cuidó de Rafael después de la muerte de su padre, dijo una vez que el joven Rafael cambió después de aquella pérdida. Recordó las veces que había visto a Rafael sentado solo en su habitación, haciendo dibujos de su madre, y solo podía consolarse contándole historias de la bondad de Magia. Bartolomeo estaba orgulloso de que Rafael hubiera convertido su dolor en arte, pero le preocupaba que el niño llevara demasiada tristeza en su corazón. Los alumnos de Rafael, que eran como una familia durante sus años en Roma, también comentaron su tristeza. Giulio Romano, uno de sus alumnos más cercanos, dijo una vez que Rafael rara vez hablaba de su madre, pero cada vez que pintaba una virgen, parecía revivir viejos recuerdos. Giulio dijo que vio a Rafael llorar cuando terminó la Madonna Sixtina, y creyó que la pintura era la forma de Rafael de enviar su amor a su madre. Admiraba la manera en que a pesar de su fama, Rafael siempre cargó con un sentimiento de pérdida, y una vez le dijo a un estudiante, «Pinto para olvidar, pero la tristeza nunca me abandona». La vida amorosa de Rafael es una parte misteriosa de su vida, ya que vivió en un período en el que la vida privada de los artistas estaba poco registrada. Se decía que estaba comprometido con María Bibbiena, sobrina del cardenal Bernardo Dovizi da Bibbiena, alrededor de 1514, pero el matrimonio nunca tuvo lugar. Los historiadores creen que Rafael en realidad no quería casarse con María, quien fue elegida para fortalecer los lazos con la Iglesia. Retrasó el matrimonio durante muchos años, y cuando María murió joven, alrededor de 1517, Rafael sintió una mezcla de alivio y culpa. Una vez pintó un pequeño retrato de María, pero el cuadro tenía un aspecto triste, como si se disculpara por no poder amarla. La relación más notable de Rafael fue con Margherita Luti, conocida como la Fornarina, la hija del panadero, una mujer que conoció en Roma alrededor de 1514. Margherita, con su cabello oscuro y su sonrisa seductora, se convirtió en su musa, apareciendo en pinturas como La Fornarina, 1518-1519, y La mujer con velo. Rafael amaba profundamente a Margherita, aunque su relación era considerada inapropiada por la Iglesia y la sociedad de ese momento, porque ella era de clase baja. A menudo se escapaba para encontrarse con ella en el estudio, y sus alumnos decían que se reía más cuando estaba con Margherita. Sin embargo, este amor no está exento de tristeza. Rafael sabía que no podía casarse con Margherita por la presión del Papa y de la familia de Bibbiena. Una vez escribió una carta no enviada, encontrada después de su muerte, en la que llamaba a Margherita mi luz, pero admitía que el destino no permitió que nos perteneciéramos el uno al otro. Una vez, mientras pintaba la Fornarina, Rafael se detuvo a mitad de camino, se cubrió la cara y lloró,
al darse cuenta de que su amor solo podía existir en el arte. Cuando murió en 1520, se dice que Margarita se desplomó a su lado de la cama y desde entonces vivió en reclusión y nunca se casó. Rafael no tuvo hijos ni matrimonio formal, pero su amor por Margarita fue la inspiración para sus pinturas más bellas. La mayor tristeza en el amor es la impotencia de no poder vivir plenamente con la persona que se ama, un dolor que llevó consigo por el resto de su vida. Sin embargo, convirtió esa tristeza en arte, dejando obras inmortales sobre el amor y el sacrificio. Rafael era un artista abierto a sus alumnos y clientes, pero también guardaba secretos que solo unas pocas personas cercanas conocían. El mayor secreto de su vida fue el momento en que casi abandonó la pintura en 1507, estando en Florencia. Después de 3 años de competir con Leonardo y Miguel Ángel, Rafael se sintió eclipsado por estos dos genios. Le preocupaba que siempre sería solo un buen pintor, y no una leyenda, y la presión de los encargos lo agotaba. Rafael guardó este pensamiento para sí mismo, y no lo compartió con Perugino ni con sus amigos de Urbino. Pasó semanas en su estudio, dibujando y borrando bocetos, preguntándose si estaba desperdiciando su talento. Una vez escribió una carta a su tío Bartolomeo diciéndole que quería regresar a Urbino para vivir una vida sencilla, pero no envió la carta. A menudo caminaba solo por el río Arno, mirando el agua y llorando, sintiendo que no tenía fuerzas para continuar. Una noche, casi quemó todos sus dibujos, pero un estudiante lo detuvo, recordándole que «Tu arte es la luz del mundo». Rafael guardó este secreto porque temía que arruinara la imagen de confianza que todos amaban. Pero fue enfrentar sus miedos lo que lo ayudó a crecer.